Bueno, junto a Samuel hemos escogido la oración de Jesús antes de resucitar a su amigo Lázaro. Voy a leer el texto que está en Juan 11, 41 y 42. Dice, allí que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Voy a hablar un poco del contexto de esta oración que Jesús hace. Una vez escuché a un predicador decir que de todos los personajes de la Biblia le hubiese encantado ser María, Marta o Lázaro. Y él decía esto porque la Biblia declara que estas tres personas eran el círculo íntimo de Jesús, eran sus amigos. Dice la Biblia que Jesús muy frecuentemente iba a Betania para compartir con ellos. Si nosotros lo pensamos bien o lo analizamos un poco más, yo puedo ver a Jesús en un momento de distensión, un momento de compartir la mesa, compartir los alimentos, un momento de relajo, de conversación, siendo Dios, pero también siendo Jesús, hombre. Y él tenía este círculo que era muy cercano, que eran muy afiatados. Podemos imaginar a Jesús hablando a sus amigos acerca del ministerio, de los milagros. Alguien decía por ahí también que los mejores testigos de los milagros de Jesús era María, Marta y Lázaro, porque lo escuchaban probablemente de sus propios labios, de la evolución del ministerio. Probablemente le habló del plan divino, del proceso de la cruz. Eran sus amigos y la Biblia declara que Jesús los amaba. De hecho, cuando Lázaro enferma y sus hermanas mandan a avisar a Jesús, el mensajero dice, hey maestro, el que amas está enfermo. No tuvo la necesidad de decir Lázaro está enfermo, sino el que amas. Cuando Lázaro enferma y le avisan a Jesús, Jesús no va inmediatamente. Y él lo declara de inmediato, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lázaro finalmente muere. Y cuando Jesús va a Betania 4 días después, Marta lo sale a recibir y le dice, si tú hubieses estado acá, Jesús, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Luego María cuando lo ve también le dice lo mismo, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y dice la Biblia que Jesús se conmovió y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Probablemente pensemos en lo mucho, como lo decía anteriormente, en lo mucho que Jesús amaba a sus amigos. Pero Jesús sintió, y dice un versículo, que Jesús estaba enojado también. Porque las personas en quien Él vertía toda su confianza, en las personas con quien Él conversaba, con quien Él distendía, con quien Él se relajaba, con quien Él conversaba, lo que Él iba haciendo en la semana, cómo iba avanzando su ministerio, esas personas dudaron y no confiaron. Para nosotros es muy fácil decir, oh, María, Marta no confiaron. Había una situación de muerte, muy difícil, pero Jesús esperaba que confiaran en Él aun cuando Él declaró, tu hermano va a resucitar. Quizás a nosotros nos cuesta un poco, siendo que muchas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestros problemas. Y cuando se nos presenta nuevamente uno, nuevamente desconfiamos o no tenemos la capacidad la capacidad de la fe, la capacidad de confiar plenamente. Sin embargo, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque antes de resucitar a Lázaro, antes de orar, Jesús pide, muevan la piedra. Un acto físico, un acto palpable, un acto de fe. Eso es lo que muchas veces Dios pide de nosotros, que demos el primer paso antes de hacerlo grandioso, antes de hacerlo genial, antes de hacerlo lo sobrenatural. Que nosotros demos el primer paso y volvamos a confiar en Él.
y volvamos a ver las maravillas y las obras de Dios. Samuel les va a compartir ahora en sí lo que es la oración que Jesús hizo en este texto. La oración de Jesús en esta escena es relativamente corta. Sin embargo, a pesar de eso, creemos que podemos sacar conclusiones y hacer inferencias muy profundas y especiales respecto a la oración y respecto al momento de Jesús en ese instante, a la revelación de su persona, de su identidad, de su deidad. Y lo primero que vemos acá en esta oración es que Jesús llama a Dios Padre. Aunque no es la única ocasión en que Jesús llama a Dios Padre, sin embargo igual es interesante reconocer esa realidad de cómo Jesús se dirigía a Dios. En el Antiguo Testamento y para el contexto judío, a Dios siempre se le llamaba quizás de varios nombres, pero nunca se le llamó Padre de forma tan directa. Pero Jesús es enfático y es claro en que su relación con Dios es de padre e hijo. Y es lo primero que podemos notar acá, este vínculo único que tenía Jesús con Dios, con el Padre. Luego Jesús les dice, gracias por escucharme. Nosotros no sabemos por qué razón le da gracias Jesús al Padre. O sea, le dice gracias por escucharme, pero ¿qué le dijo? No lo sabemos, no está registrado. Y es posiblemente porque en algún momento anterior Jesús ya había hablado con el Padre respecto a lo que iba a hacer y quizás ni siquiera le preguntó o le pidió a Dios que resucitara a Lázaro. Quizás la oración de Jesús, y lo vamos a ver un poco más adelante, no tenía el objetivo de levantar a Lázaro de los muertos. Eso era solamente una señal para demostrar algo más, para demostrar quién era Él. Y en ese sentido creo que es importante destacar que la oración pública, tanto para Jesús en ese momento como para nosotros, tomando su ejemplo, es que la oración pública es solamente la punta de un iceberg gigante de oración privada. Las cosas más profundas y más grandes, Jesús las habla con su Padre en privado. Y en público solamente vemos algunos atisbos, algunas demostraciones, pero no la oración completa. Otro punto que es importante en esta misma frase es que después Jesús le dice al Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y en ese sentido también podemos pensar y ver que la oración para Jesús, la relación con el Padre era un asunto continuo. Él estaba seguro de que el Padre siempre lo escuchaba, no era que había un momento especial o único una vez al mes o a la semana en el que el Padre escuchaba la voz, la oración de Jesús. Y ahí también podemos ver que esta relación con Dios es un asunto continuo, algo a lo que nosotros también hemos sido llamados a tener, una comunión íntima y continua, no un salvavidas, no la oración como último recurso. Por el contrario, lo cotidiano, lo normal, lo natural para nosotros es mantener una comunión con el Padre en oración. Luego Jesús dice que ora en voz alta por el bien de quienes escuchan. Y en ese sentido creo que también es importante rescatar que la oración pública tiene el objetivo de ser de bendición para el que escucha, no para que se sorprendan de cómo oramos, de qué tanto sabemos, de cuán teológicamente correctas son nuestras oraciones. Por el contrario, son para alentar a los demás a que puedan creer. Y muchos de nosotros yo creo que hemos pasado por el proceso o la situación en la que cuando no sabemos cómo orar o no sentimos que tengamos la claridad ante una oración, escuchamos a otro hermano orando y al final decimos amén a lo que otro hermano ora en voz alta. Y por último, Jesús dice que hace esa oración para que crean que tú me enviaste, para ratificar su identidad, para dejar claro quién era Él. Por lo tanto, lo que pase después de esta oración, que nosotros sabemos que ocurre, Jesús termina hablándole a Lázaro, al muerto que se levanta caminando. Lo que sucede, ese milagro es una evidencia de que su persona era mucho más de lo que al momento a lo mejor se creía. Para sus cercanos, posiblemente esa humanidad de Jesús con la que vivían continuamente les hacía un poco nebuloso entender su naturaleza divina. Y sería lógico, si nosotros camináramos con Jesús, también quizás nos sorprenderíamos de lo completamente humano que era. Entonces, al ver a Jesús teniendo autoridad sobre los muertos, es un respaldo de que Él era mucho más que un simple profeta o un buen maestro o el Mesías en un sentido político o revolucionario.
y para muchos también que no creían en él, que en ocasiones se le trataba como samaritano de forma despectiva, como un mentiroso, como un impostor, incluso como un endemoniado, para ellos también era una señal de que él era quien decía ser. No solamente un hombre, un profeta o un rey o un sacerdote más. Él es la resurrección, él es la vida.